Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de clases de hoy día. Estamos 18, ¿no? 18 de febrero de 2025 y faltan 2 semanas para el examen en San Marcos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema, tenemos un temario amplio. Vamos a hablar de 3 escritores muy importantes del Perú. Bien, en la clase anterior recordamos al indigenismo, que fue un movimiento literario interesante, ¿no? Porque los escritores van a recrear en sus historias, en narrativa, en novela y cuentos. También hubo poesía, pero más desarrollo tuvo en narrativa, ¿no? El indigenismo. Van a recrear entonces la historia, ¿no? De los pueblos andinos, de cómo es, ¿no? El sujeto andino. Entonces ahí hemos recordado a Ciro Alegría, su gran novela, ¿no? El mundo es ancho ajeno, y José María Arguedas, su gran novela Los ríos profundos. Estas novelas entonces recrean, ¿no? Más o menos tal como sería el mundo andino. Pero el indigenismo también va a pasar de moda. Entonces lo va a reemplazar lo que se llama la generación del 50. El nombre se debe a que estos escritores pues no aparecen en los años 50. En esa década comienzan a publicar, ¿no? Sus primeros libros. Entonces, ¿cómo era los 50, ¿no? Del siglo pasado? Bueno, uno, el gobierno de Odría, ¿no? El ochenio de Odría es muy importante durante los años 50, porque lo marca, ¿no? Otro hecho muy importante es la migración. En los años 50 empieza, ¿no? La migración de miles de peruanos que habían nacido en la sierra o en la selva o en otros pueblos costeños, migran a las grandes ciudades, principalmente a Lima, ¿no? Principalmente a Lima. Entonces, la ciudad, la capital del Perú, cambia totalmente, ¿no? De lo que era una ciudad, digamos, eh, que no había cambiado mucho, ¿no? En varios siglos, ahora no tiene un cambio radical. Y obviamente aumenta la gente, ¿no? De pronto se duplica, se triplica, se cuadriplica. Y eso no ha parado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sigue la migración, ¿no? El último fenómeno fue la migración venezolana, ¿no? Y entonces, como dice acá, crecimiento de las zonas periféricas. Claro, Lima Centro, digamos, estaba siempre casi igual, ¿no? Entonces, los migrantes no comienzan a invadir las zonas periféricas, ¿no? O sea, alrededor de la ciudad. En este caso, en Lima, La Victoria, ¿no? Es la primera zona que va a ser invadida, ¿no? O sea, los cerros, ¿no? De La Victoria, que tal como lo conocemos hoy día, pues no todos los cerros de La Victoria están totalmente, digamos, cubiertos de casas, ¿no?
Y acá en la foto aparece Hacho, ¿no? Hacho. Entonces el Cerro San Cristóbal, obviamente no, más antes era solamente el cerro, y en los 50 comenzó a llenarse de casas tal como lo conocemos el día de hoy. Y así, ¿no? Comienzan las invasiones de Comas, ¿no? De San Juan de Miraflores, y así. Eso empezó en los 50. Al mismo tiempo hay una modernización de la urbe, ¿no? Claro, con Odría, ¿no? Odría realiza una serie de obras, entonces hay aparentemente, ¿no? Una modernización de la ciudad. Eso pasó en los años 50. Entonces, en ese contexto aparecen, ¿no? Un grupo de escritores, de jóvenes escritores, que comienzan a publicar sus primeros libros en esta década. Entonces, uno de los más interesantes fue, ¿no? Enrique Congrains. A él se le considera el fundador de la narrativa urbana, que va a reemplazar al indigenismo. Él publica un libro interesante llamado Lima Hora Cero, ¿no? Lima Hora Cero. Un título llamativo, ¿no? Lima Hora Cero, algo así como que Lima vive, ¿no? Un momento especial, crítico. Y entonces su cuento más popular es El niño de Junto al Cielo, que cuenta la historia de un niño, ¿no? Que viene de la sierra, o sea, un migrante que viene con su tío, vive, ¿no? En uno de estos barrios, ¿no? De estas invasiones, y este niño, pues, desde el cerro mira a la ciudad, ¿no? Y entonces él observa, ¿no? Que la ciudad es como un monstruo. Claro, ¿no? Ver desde el cerro abajo a las avenidas y ves, ¿no? Carro y gente, ¿no? Que se mueven. Entonces, pues imagínate que es un monstruo, ¿no? Y lo llama así, ¿no? La bestia con 1 millón de cabezas. O sea, la ciudad sería una bestia con 1 millón de cabezas. O sea, es una metáfora, ¿no? Entonces, Enrique Conrais funda la narrativa urbana, donde el escenario es la ciudad. Ahí está también, ¿no? Aparte, la migración, personajes migrantes. Ya no son andinos, sino personajes migrantes. Y claro, ¿no? Historias que nos hablan de las barriadas, de las invasiones, ¿no? De esa nueva ciudad. Y por supuesto, ¿no? Una mirada crítica de la ciudad. Claro, ¿no? La ciudad es una bestia con 1 millón de cabezas. O sea, es un monstruo. O sea, la ciudad no es un lugar bello, ¿no? Hermoso, paradisíaco, no, nada. ¿No? Es una bestia con 1 millón de cabezas. O sea, es un monstruo. Es una mirada crítica, ¿no? Describe las peripecias de la clase media, ¿no? Claro, no solamente de la clase media, ¿no? También de la clase popular. Desarrolla las líneas neorrealista, neoindigenista y fantástica. O sea, aparecen tres variantes, ¿no? Ahora, de los varios escritores de la generación del 50, la crítica dice, no, el más importante, el más prestigioso hoy en día es Julio Ramón Ribeiro. Entonces, no, ahora que estamos ya en el siglo XXI, la crítica lo considera, pues, ¿no? Uno de los mejores cuentistas, ¿no? Hispanoamericanos del siglo XX. Eh, Fue esencialmente narrador. Toda su vida escribió cuentos, ¿no? También escribió novelas,
publicó sus diarios, ¿no? También hizo crítica y, digamos, se ganaba la vida como periodista, ¿no? Trabajó, o sea, la mayor parte de su vida vivió en Francia, en París. Ahí trabajaba de periodista y de traductor. Y luego, ¿no? Se jubiló y vino acá al Perú digamos, a morirse al Perú vino, ¿no? Regresó. ¿Cómo es la narrativa de Ribeiro? Bueno, lo interesante, ¿no? Julio Ramón Ribeiro vive la mayor parte de su vida en Francia. Se supone que él, ¿no? Conoce la moda vanguardista, todo lo que pasa, pues, ¿no? En el mundo literario, ¿no? Pero a Ribeiro nunca le interesó la vanguardia. La vanguardia utilizaba técnicas, ¿no? Técnicas narrativas, técnicas cinematográficas, ¿no? Y Ribeiro supone que los conocía, ¿no? Porque él vive allá, se supone que él leía, ¿no? A los vanguardistas, pero él nunca se interesó en usar técnicas. Julián Román Ribeiro escribe al modo siglo XIX, ¿no? O sea, cuentos que tienen, ¿no? Inicio, desarrollo y desenlace, ¿no? Que es el relato lineal. Entonces, eso es curioso, ¿no? Un señor que conoce toda la moda no utiliza esa moda, sino escribe al modo tradicional. Él decía, ¿no? Que a él le interesaba simplemente contar historias bien contadas. Ahora, él era pues, limeño de nacimiento, ¿no? Es limeño y vive en Francia, ¿no? Entonces sus historias son, ¿no? De temática urbana y costeña, esencialmente, ¿no? Historias de la ciudad y mayormente limeñas. Ahora, él usa pues narrador omnisciente, ¿no? Que es la voz que nos cuenta la historia que existe desde tiempos antiguos. O sea, no es un narrador tradicional, ¿no? La voz omnisciente. Entonces, en este caso también, en todos los cuentos de Ribeiro, ¿no? Hay una voz que nos cuenta la historia y es el narrador omnisciente. Y es simplemente, ¿no? Un narrador que cuenta la historia. Él no se compromete con las historias de los personajes. De ahí, ¿no? Que se le considere un narrador escéptico, ¿no? Es simplemente alguien que mira y cuenta lo que ve. Representa dos mundos, dice, ¿no? La oficialidad versus la marginalidad. Claro, todos los críticos dicen que en los cuentos de Ribeiro aparecen estos dos mundos, ¿no? Que se cruzan, que se relacionan. El mundo oficial, pues, no es el mundo que está regido por las normas, ¿no? Por las leyes. En cambio, lo marginal es el mundo que la misma gente no crea al margen de las leyes. Ese es el mundo marginal. Por ejemplo, ¿no? Si tú trabajas para una empresa, ¿no? Te pagan todo, tus derechos y todo, sería pues ¿no? un empleo formal, ¿no? En cambio, si tú mismo creas tu propio negocio, ¿no? Una persona que vende, ¿no? En la calle, en la esquina, vende, por ejemplo, alguna comida, ¿no? Es un marginal, es un empleo marginal. Julio Ramón Ribeiro, al final, ¿no? Ha juntado todos sus cuentos y los ha publicado con un título general, La palabra del mudo. Es el título general, ¿no? La palabra del mudo. En ese aspecto se asemeja a Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma también, todos sus cuentos se han publicado con el nombre, ¿no? De Tradiciones Peruanas. Entonces Ribeiro hace algo parecido. Todos sus cuentos, ¿no? Los junta con el título de
la palabra del mudo. Ahora, el título es interesante, ¿no? Porque es una paradoja, ¿no? Una contradicción. Porque obviamente el mudo es, ¿no? Aquel que no ha perdido el habla, no tiene habla. Entonces, decir la palabra del mudo, pues es una contradicción, digamos, ¿no? Y entonces, obviamente, muchos le preguntaron a Ribeiro, ¿no? ¿Por qué había colocado este título curioso, que realmente no tiene sentido, ¿no? Entonces él respondió en muchas entrevistas, ¿no? Y le había colocado de título a todos los cuentos como la palabra del mudo porque él decía que los personajes que participan en mis historias son sujetos marginales. Son, ¿no? Personajes marginales, personajes olvidados, personajes fracasados, personajes perdedores, ¿no? Que en la vida real eh, nunca son reconocidos, ¿no? Por el mundo oficial. De ahí entonces el título. Entonces el mudo es el marginal, el perdedor, el olvidado, el fracasado, ¿no? Eso fue lo que él finalmente explicó. Y entonces para el examen San Marcos siempre nos van a pedir este famoso cuento, Los gallinazos sin plumas. Es uno de los cuentos archiconocidos que yo supongo que ustedes lo han leído, ¿no? Saben la historia, conocen la historia, ¿no? Porque este cuento es tan conocido al igual que El Caballero Carmelo de Valdelomar, ¿no? Son recontra conocidos porque están en todos los libros de los colegios, ¿no? Desde la primaria aparece, ¿no? Uno lo lee en la primaria, en la secundaria y ahora por la universidad también te piden, ¿no? Los gallinas sin plumas. Es un cuento, diríamos, realista, ¿no? Porque habla de hechos que tranquilamente pueden haber sucedido en la vida real. Pero claro, en el cuento es ficción, ¿no? Porque el escritor ya lo ha recreado. Y es una recreación, entonces ya es ficción. Pero está ligado, ¿no? A hechos de la realidad. O sea, no es un cuento fantástico, ¿no? Sino un cuento realista. O lo podrían llamar también los críticos neorrealista. Entonces, en este cuento nos van a presentar la historia de una familia, ¿no? Una familia marginal. O sea, los mudos en este caso sería pues esta familia marginal, ¿no? Que está formado por el abuelo, llamado Don Santos, los nietos, ¿no? Efraín y Enrique. Esa es la familia. Ahora, desde el principio uno se da cuenta, ¿no? Que es una familia pues marginal, ¿no? Porque es una familia formada por abuelo y nietos. Aquí no aparece papá, mamá. No está, ¿no? No están los padres. Tampoco no está ni la abuela, ¿no? O sea, no, la figura materna no aparece, ¿no? Abuelo y nietos, esa es la familia. Es un cuento que está ambientado en Miraflores, ¿no? De los años 50, en Santa Cruz, en la avenida José Pardo. Y entonces dice, pues no, en la avenida José Pardo vivían mucha gente, ¿no? De la clase media, ¿no? Y claro, algunos de la clase popular, como esta familia. Y entonces dice, ¿no? En una casona vieja vivía don Santos y sus nietos. Aparentemente ellos cuidaban esa casona, ¿no? Y entonces como tiene como un gran jardín, lo habían convertido pues en criadero de chanchos, ¿no? Y entonces esta familia cría a un cerdo que tiene por nombre Pascual. Entonces dice, ¿no? Todas las mañanas, a las 6 en punto de la mañana, el abuelo despertaba a sus nietos, ¿no? Para que salgan a la calle, ¿no? A la avenida José Pardo, a recoger la comida para el cerdo. Ahora, el problema no era tan fácil,
Porque dice, ¿no? A las 6 en punto, la gente sacaba a la puerta de sus casas, ¿no? La basura en bolsas, ¿no? Porque también a esa hora pasaba el carro, ¿no? El carro basurero. Entonces, la gente que buscaba cosas en los basurales tenían pocos minutos, ¿no? Para rebuscar en esas bolsas, ¿no? Algo de valor, antes que llegara el carro basurero y se lo llevara todo. Entonces, Bren y Enrique salían, dice, ¿no? Corriendo con sus baldes de lata al hombro, ¿no? A buscar en esas bolsas comida para el cerdo. Si regresaban con el balde lleno de comida para el cerdo, pues dice que era un buen día, ¿no? El abuelo estaba contento, ¿no? Todos tranquilos. El cerdo también, ¿no? Tenía su comida, ¿no? Pero había días en que no encontraban mucha comida, ¿no? Y claro, el cerdo estaba de hambre, o sea, no se llenaba, ¿no? Y entonces era un mal día, ¿no? Porque el abuelo todo el día se lo pasaba renegando, insultando, ¿no? Culpando a los niños. Y entonces dice, no, la otra salida, si no había mucha comida en esas bolsas que dejaban la gente, era irse hasta la playa, ¿no? Hasta el acantilado. O sea, al final de la avenida José Pardo. Dice que en esa parte llegaban camiones con basura, pues sí, vaciaban cerros de basura, ¿no? Y entonces allí sí había suficiente, ¿no? Cantidad para buscar, ¿no? Escoger ahí restos de comida para el cerdo. Ahora, claro, demandaba más trabajo, ¿no? Era caminar más cuadras y regresar con tu lata cargado ahí al hombro, ¿no? Así trabajaban los niños. Ahora, el abuelo siempre está en la casa, ¿no? No sale, no se queda allí. La razón principal, pues, no es que es un señor que le falta una pierna. O sea, es un minusválido, ¿no? Entonces el abuelo le falta una pierna o tiene un palo ¿no? Una pierna de palo, dice, no o sea, el bastón, ¿no? Y no puede ir a la calle a buscar la comida para hacerlo, ¿no? Apenas camina, entonces, eso también es interesante, ¿no? El abuelo es entonces, diríamos, triplemente marginal, ¿no? Primero es marginal porque es un anciano, ¿no? Porque ustedes saben, en este mundo los ancianos ya son marginales, ¿ya? O sea, tienen problemas para sobrevivir, ¿no? Mayormente sufren, salvo que tengan familia de plata, ¿no? Segunda marginalidad de este anciano llamado Don Santos es pobre, ¿no? Es pobre. Crían un cerdo, ¿no? Para venderlo, pues, ¿no? Para ganar plata, ¿no? Tercer marginalidad de este anciano es, ¿no? Que le falta una pierna. Y en este mundo, si te falta una pierna ya es un hecho terrible, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Este Don Santos sería pues el mudo, ¿no? El mudo de la cual habla, a la que se refiere el autor. Y entonces no, así era la vida, ¿no? De esta familia, hasta que un día dice, pues no, en el acantilado, estos niños conocen a un perro, ¿no? Porque había muchos perros ahí, ¿no? Que buscaban comidas entre los basurales, y uno de esos perros, ¿no? Se le acerca a los niños y se hacen algo así como amigos, ¿no? Y entonces este perrito los sigue, y los niños finalmente lo llevan a su casa, ¿no? Para el abuelo, claro, no acepta, va a decir, ¿para qué traen un perro acá si no hay espacio, no hay comida, ¿no? Pero los niños le dicen al abuelo que este perro que ya se llama Pedro, le han puesto su nombre, ¿no? Pedro, le dicen los niños, tiene buen olfato y que les ayuda a buscar la comida para el cerdo, ¿no? Así que el abuelo de mala gana acepta, ¿no? Que Pedro se quede con los niños, porque sería un ayudante, ¿no? Cuando buscan comida en los basurales. Entonces no iban a buscar la comida para el cerdo, diríamos los tres, los niños y el perro. Hasta que un día, Enrique, ¿no? Enrique se accidenta, ¿no? Porque ahí en el basural no, dice, pisa se hace un corte, ¿no? Con un pedazo de vidrio, la parte de la planta de su pie, entonces
esa herida se le va a infectar, ¿no? Porque el abuelo no le cura, ¿no? Eso también da a entender, pues, que eran niños muy pobres que seguramente caminaban descalzos o en sandalias, ¿no? Porque con un zapato bien difícil que te corte, ¿no? Eran muy pobres, ¿no? Y entonces la herida se infecta, ¿no? Se le va hinchando el pie, toda la pierna se le va infectando, ¿no? Y obviamente ya no puede salir a buscar la comida para el cerdo. Entonces el abuelo exige, ¿no? Que solamente vaya el nieto sano, ¿no? Pero una mañana también, ¿no? El otro niño también se enferma. Amanece con fiebre, tos, ¿no? Los bronquios. Y entonces ese día pues nadie sale a buscar la comida para el cerdo, ¿no? No hay comida para el cerdo. Y así, ¿no? Al día siguiente tampoco salen. Dice, al tercer día, ¿no? El cerdo gruñía de hambre, que se escuchaba a cuadras, ¿no? A cuadras se escuchaba, ¿no? El gruñido. Entonces los vecinos comienzan a quejarse, ¿no? Le van a decir a don Santos que haga callar a su cerdo, que gruñe como un monstruo. Para claro, ¿no? El abuelo está furioso contra los niños. Y entonces dice, al día siguiente, ¿no? El anciano salió él, ¿no? Con sus baldes a buscar la comida para el cerdo. Así, ¿no? Con su pierna de palo. Pero dice, al poco rato regresó pues totalmente fracasado, ¿no? No había podido recoger nada o casi nada de comida para el cerdo, porque era una competencia, dice, ¿no? Así feroz en la calle, ¿no? Había una bolsa de basura y entonces una turba corría, ¿no? A buscar restos de comida o algo, ¿no? Y entonces cuando el abuelo llegaba a la bolsa, ya no encontraba nada, ¿no? Además él no podía correr, pues, ¿no? Y entonces dice, el abuelo había fracasado, ¿no? En la búsqueda de la comida para el cerdo. Entonces dice que esa noche fue terrible, ¿no? Dice que el cerdo gruñía, que parecía un monstruo, ¿no? Que gritaba. Dice que los nietos, ¿no? Uno tosía, el otro no, se quejaba del dolor, porque parecía que se le estaba infectando toda la pierna. Y el abuelo dice, ¿no? También parecía así enloquecido, ¿no? Que gritaba, insultaba, se parece que estaba enloqueciendo, ¿no? Hasta el perro, dice, ¿no? Pedro también dice, se puso a aullar. Entonces diríamos que fue una noche terrorífica. Y entonces ni bien amanece, dice, ¿no? El abuelo fue con su bastón, pues, ¿no? Con su palo, y despertó a los niños, ¿no? Le dijo, ya déjense de hacerse los enfermitos, ¿no? Vayan a buscar la comida para el cerdo. Y entonces Enrique, que estaba mal con la garganta, ¿no? La fiebre, ¿no? Él dijo que a Efraín no lo golpeara, ¿no? Porque él estaba tan mal que no podía pararse. Y entonces Enrique salió solito, ¿no? Llevando los dos baldes así enfermo. Felizmente dice pudo recoger bastante comida, ¿no? Para el cerdo. Regresó con sus baldes llenos de comida, así enfermo, ¿no? Y entonces, ¿no? Se lo deja los baldes a los pies del abuelo, que lo ves parado en el medio del patio, ¿no? Y va corriendo a ver a su hermano, porque temía, ¿no? Que algo malo le pasara. Cuando llegó al cuarto de su hermano, dice que felizmente, claro, está muy mal, pero está ahí pues estable, ¿no? Más bien Efraín le dijo, ¿no? Que buscara al perro, a Pedro, porque el perro, la mascota, se había quedado para cuidar al niño enfermo, ¿no? Y entonces, ¿no? Efraín le dijo, ¿no? Que buscara al perro porque parece que el abuelo lo ha estado golpeando, ¿no? Porque el perrito está que se quejaba, ¿no? De los golpes. Y entonces Enrique salió a buscar, ¿no? Llamaba a su perro, no aparece, le pregunta al abuelo, dice que no contesta, y de pronto se percata de que el cerro está silencioso.
Él pensó, ¿no? Que seguramente por la comida que le trajo, ¿no? Y ya se lo comió. Pero el niño se da cuenta de que los baldes que trajo la comida están igualitos de llenos, ¿no? Entonces va corriendo, ¿no? A ver por qué el cerdo está silencioso si ha estado días que gruñía como un monstruo, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando lo mira, dice que el cerdo estaba terminando de comer algo, está que masticaba, ¿no? Y el niño se acerca un poco más para mirarlo de cerca y se da cuenta, ¿no? De que todo el hocico del cerdo está de sangre, sangre, ¿no? O sea, está comiendo algo, ¿no? Carne sería, pues, ¿no? Y entonces se percata de que ahí en el suelo están, dice, ¿no? Tirados la cola y las patas de su perro, de Pedro. Entonces el niño entiende que el cerdo estaba terminando de tragarse al perro. Entonces, no totalmente desquiciado el niño, eh, le reclama al abuelo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, claro, el niño se da cuenta, ¿no? Que el abuelo seguramente agarró al perro, lo lanzó al cerdo, ¿no? Que el abuelo dice no hablaba nada, no estaba silencioso, era la culpa, pues, ¿no? El niño le dice al abuelo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Y claro, el abuelo no responde, ¿no? Estaba su conciencia, ¿no? El niño ya desquiciado le arranca, dice, ¿no? El bastón al anciano y intenta golpearlo. El anciano, pensando que le iba a caer un bastonazo en la cara, ¿no? Levanta los brazos, pierde el equilibrio y cae encima del cerdo, o sea, el chiquero, ¿no? Entonces lo que hace el niño, aprovecha, ¿no? Corre donde su hermano enfermo y le dice, no, vámonos de la casa, ¿no? Hay que irnos de la casa. Huyen de la casa. Y entonces dice, ¿no? Mientras los niños salían a la calle, ¿no? A la avenida, a la ciudad, ¿no? A la urbe, o sea, a la avenida José Pardo, dicen el chiquero, se escuchaban los gritos de auxilio de Don Santos y los gruñidos del cerdo. Entonces, ¿no? El cuento termina cuando el narrador dice, ¿no? Que los niños salían, ¿no? Hacia la mandíbula de la ciudad. O sea, las calles son presentadas como mandíbulas, o sea, como una boca gigantesca, ¿no? La mandíbula de la ciudad. Ahí termina el cuento, ¿no? Entonces es un cuento que tiene pues un final abierto, ¿no? No sabe finalmente qué habrá pasado con el abuelo, ¿no? El cerdo lo habrá atacado, se lo habrá comido, ¿no? Le habrá ranchado a la otra pierna. O sea, finalmente es un fracaso total, ¿no? Es un fracaso. El cerdo dice simboliza, ¿no? La posibilidad de cerdo económico. Claro, lo crían para vender, ¿no? Es finalmente un trabajo, un negocio, ¿no? La urbe que, claro, el cerdo también es la ciudad, no es la urbe que sacrifica y oprime al marginal. Claro, esos niños en lugar de jugar o estudiar, dedican su vida a trabajar, ¿no? Para alimentar al cerdo. Y finalmente por gusto, ¿no? Porque no van a recibir ningún beneficio. También nos piden hablar un poco de la poesía, ¿no? De los años 50. Bueno, en los 50 vivieron muchos grandes poetas, pero para el examen nos piden recordar a Blanca Varela, a quien la crítica considera, ¿no? La gran poeta peruana del siglo XX. Y entonces, no, bueno, como dice acá, ella también fue sanmarquina, ¿no? Y ya en los últimos años de su vida, comenzó a recibir premios a nivel internacional. Blanca Varela
quien cuenta, ¿no? Que cuando ingresó a San Marcos, dice, pues era la única chica que estudiaba letras en San Marcos. Todos los demás eran varones, ¿no? Todos sus compañeros eran varones, era la única mujer. Bueno, eso era antes, ¿no? Actualmente están igual, ¿no? Hombres y mujeres es igual. Incluso hay muchas carreras donde hay más mujeres que hombres. Entonces es el mundo actual, ¿no? Pero antes, en tiempo de Blanca Varela, era así. Su poesía tiene tono existencialista. ¿Qué significa esto? Que Blanca Varela pues habla, ¿no? De la vida, ¿no? De la vida de la gente, ¿no? Del hombre, de la mujer, ¿no? Esencialmente habla de la vida de la mujer. De los problemas, ¿no? Que vive la mujer en un mundo machista, ¿no? Escepticismo y pesimismo. Claro, ¿no? En la poesía de Blanca Varela la que habla es la voz de una mujer. Y entonces, ¿no? El contexto es, ¿no? El machismo, lo que se llama el patriarcado, ¿no? Donde las mujeres tienen muchas desventajas. Entonces, como que no había pues mucha esperanza, ¿no? Para una vida feliz de la mujer, ¿no? Entonces es una voz escéptica. Y claro, el pesimismo también, ¿no? Si va a reinar siempre el machismo, el patriarcado, ¿no? Donde las mujeres son marginadas, abusadas, entonces obviamente es una perspectiva pesimista, ¿no? Lenguaje depurado. Esta es una característica muy interesante en Blanca Varela. Ella utiliza pocas palabras, ¿no? Para escribir sus poemas. O sea, utiliza las palabras, lo exacto, diríamos, lo justo. Hay poetas, ¿no? Que escriben así en abundancia, ¿no? O sea, se llenan de palabras y palabras, ¿no? Claro, suena impresionante, ¿no? En cambio, Blanca Varela escribía lo justo, ¿no? Lo preciso. De ahí que se llama el lenguaje depurado. Preferencia por el verso libre. Bueno, ella publica en los años 50, Blanca Varela obviamente conoce, ¿no? La moda vanguardista. Incluso de joven vivió varios años en Francia, en París, ¿no? Conoce entonces la poesía vanguardista, entonces la vanguardia usa pues, el verso librismo, ¿no? O sea, es poesía sin rimas, sin métrica, ¿no? Verso libre. Dice estilo, el silencio expresivo. Bueno, esto que parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo sería un silencio expresivo? Que es una antítesis, ¿no? O sea, es una figura literaria que utiliza dos palabras contradictorias, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Bueno, según los críticos, el silencio expresivo que aparece en la poesía de Blanca Varela significa, ¿no? Que ella utiliza palabras no justas, lo necesario, pero que tienen un profundo significado. O sea, no dice muchas cosas con pocas palabras. Eso viene a ser, ¿no? El silencio expresivo. Rechaza al tono confidencial y melodramatismo. Eh, Ahora, si bien es cierto, ¿no? Que en la poesía de Blanca Varela habla la mujer, la voz de la mujer, de los problemas que vive la mujer, pero no, en esos poemas no aparece, ¿no? Digamos, alguna idea, ¿no? Que estarían hablando de la vida misma de Blanca Varela, ¿no? O sea, digamos, no cuenta su vida privada, diríamos. Es simplemente una voz, ¿no? Que aparece allí, que denuncia las cosas. Su mejor libro, según la crítica, es Canto Villano, y fue publicado en 1978. El título es interesante también, ¿no? Canto viene de cantar, pues, ¿no? De cantar, entonces, cantar no viene de alegría, ¿no? De una expresión feliz, o sea, ahora claro, alguien podría decir yo puedo cantar cosas tristes, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Pero en el diccionario la palabra canto significa algo como una expresión, ¿no? Elevada. O sea, si cantes cosas tristes, no siempre es un arte, digamos, ¿no? Un arte elevado. Pero en este caso no es villano. Y villano acá es sinónimo de lo ordinario, ¿no? Lo simple, la vida simplona del hombre, ¿no? O la vida ordinaria del hombre. Entonces, canto villano, ¿no? Entonces, algo así como un canto de lo ordinario, ¿no?
Canto villano. Bueno, dice que está formado por dos partes, ¿no? Una parte tiene como subtítulo Ojos de Ver, que tiene 7 poemas, y la segunda parte que se llama Canto Villano, que está formado por 13 poemas. Entonces, este nombre le gustó a la poeta, ¿no? Su libro se llama Canto Villano, una parte del libro también se llama Canto Villano. ¿Y de qué habla, no? ¿Cuáles serían los grandes temas de Canto Villano? Bueno, dice, ¿no? La materialidad del ser humano. Claro, la voz que habla en estos poemas es la voz de una mujer y que habla, pues, no, digamos, de la vida de la mujer. Y la mujer, obviamente, ¿no? Sufre, tiene desventajas, ¿no? En un mundo machista. Y también, ¿no? La mujer habla de su cuerpo. Y claro, ¿no? El cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo, no, claro, ¿no? Uno nace, crece, se desarrolla y envejece, ¿no? Y finalmente mueres. Entonces acá hay poemas que hablan del cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer, bueno, igual, claro, todos los cuerpos, ¿no? Pero esencialmente la mujer que habla acá indica, ¿no? De cómo su cuerpo va envejeciendo. Y claro, porque es materia, ¿no? Es materia. Y claro, ¿no? También dice el silencio como espacio de la adolescencia de la mujer. Claro, ¿no? En los poemas también la voz de la mujer, ¿no? Denuncia el patriarcado, ¿no? Hay poemas que habla, donde el que habla es, por ejemplo, la empleada doméstica. Entonces, ¿qué podría ser una empleada doméstica, no? O sea, es la empleada, el peor de los empleos, ¿no? Al menos en el mundo antiguo, ser empleada doméstica. Lo único que le queda es, ¿no? Quejarse, ¿no? Para sí mismo. Y aquí aparece su poema más conocido es este, ¿no? Que también se llama, igual que el libro, que una sección del libro, el poema también se llama Canto Villano. No, ahí se nota, ¿no? Versos libres, no usa coma, ningún signo de puntuación, ¿no? O sea, todo es totalmente una ortografía, no usa ortografía entonces, ¿no? Todo en minúscula, no hay mayúscula, no hay coma, nada, ningún signo. Verso libre. Y claro, ¿no? Nos habla con pocas palabras, ¿no? Pocas palabras, o sea, lo justo. Y esencialmente acá habla del hambre, ¿no? El hambre. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, ¿no? O sea, un plato pobre, ¿no? Que contiene unos pedacitos de cerdo, de carne, ¿no? Y acá es interesante cuando dice, por ejemplo, este hambre propio existe, ¿no? Es la gana del alma, que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece. Ahí habla de su cuerpo. O sea, el cuerpo de la mujer como una rosa de grasa. Interesante, ¿no? La rosa simboliza la belleza, pero acá habla de rosa de grasa. O sea, ya es un cuerpo, digamos, deforme, ¿no? Un cuerpo deforme, un cuerpo envejecido, ¿no? Y finalmente está el hambre, ¿no? También debemos recordar así velozmente, ¿no? A Mario Vargas Llosa. Bueno, claro, ¿no? Uno puede estudiar a Vargas Llosa un ciclo entero, ¿no? Por eso estudia Vargas Llosa un año entero. Pero acá lo recordaremos en pocos minutos. Bueno, todos sabemos que él es el escritor más famoso del Perú. Eh, bueno, ahorita está acá en Lima, creo, ¿no? La semana pasada estaba acá en Lima, ¿no? Estaba caminando en alguna parte de Lima. Bueno, no sé si seguir acá o ya se regresó. Porque él vive en España, ¿no? Y obviamente está ya bastante viejito, ¿no? Bueno, ya tiene cuánto, ya cerca de 90 años tiene, ¿no? Y claro, ¿no? Este sanmarquino más famoso, ¿no? Porque él estudió literatura pura en San Marcos. Y claro, ha recibido todos los premios que hay en el mundo, ¿no? Incluido el más famoso que el premio Nobel de 2010
Que además todo San Marcos se celebró, pues no, que le dieran el premio Nobel porque ese premio también le ayuda a San Marcos, ¿no? Porque cuando miden el ranking de las mejores universidades del mundo, también toman en cuenta, ¿no? Cuántos alumnos así reconocidos mundialmente tienen esas universidades, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa le dio algunos puntos a San Marcos para ser reconocido como uno de los mejores del mundo también. Y los sanmarquinos obviamente estamos agradecidos con él también, ¿no? Entonces, ¿no? Él ha publicado esencialmente narrativa, ¿no? Claro, también ha hecho teatro, crítica, periodismo, ¿no? Bueno, lo único que no ha hecho hasta donde se sabe es poesía, ¿no? Tal vez lo tenga en secreto, pero nunca publicó nada de poesía. Entonces a él siempre le gustó la narrativa. Ha escrito cerca de 20 novelas, ¿no? Entonces, como es su novela, dice de carácter realista, claro, ¿no? Mayormente cuenta historias que están, ¿no? Ambientadas, ¿no? En el Perú y está inspirado, ¿no? En hechos de la realidad peruana, la mayoría. Narración objetiva significa, ¿no? Que el que cuenta la historia, el narrador, es alguien que ve, ¿no? Y nos cuenta lo que ve, todo, ¿no? Es como una cámara, ¿no? Una cámara que está filmando. Entonces, ¿no? Va, digamos, emitiendo, pues, ¿no? Todo lo que se ve, ¿no? Con la cámara. Entonces, es una narración objetiva. Ahora, Vargas Llosa, que supone ha leído casi todas las novelas vanguardistas, pues, se supone que todas las novelas lo ha leído, ¿no? Porque él estudió literatura en San Marcos, no hizo su doctorado, todo en España, ¿no? En literatura. O sea, toda su vida se dedicó pues, a leer, a escribir, ¿no? Y entonces él se conoce todas las técnicas narrativas y los utiliza, ¿no? En su narrativa, en su novela, en su cuento. También, ¿no? Él va a utilizar esto que llaman diferentes tipos de lenguaje porque para que una novela, o sea, una historia sea creíble, ¿no? Los personajes pues tienen que hablar tal como es en la vida real, ¿no? Ahora, esta teoría que plantean algunos críticos, ¿no? De que en la novela de Vargas Llosa está presente la realidad imaginada, que parece una contradicción, ¿no? Bueno, se refiere, pues, ¿no? De que Mario Vargas Llosa escribe sus novelas inspirados en hechos de la realidad, pero ya en la novela se vuelve, pues, ¿no? En ficción, ¿no? Dice en su narrativa busca la novela total. ¿Qué significa la novela total? Que sus novelas no presentan la historia lo más exacto posible, ¿no? A lo que habría sucedido en la vida real. De esa forma sería, ¿no? La novela total. O sea, ¿no? Acercarse a la realidad, ¿no? Lo más cerca posible. Ahora, claro, ¿no? Una novela de ficción. Y esto se nota, por ejemplo, en estas grandes novelas que nos interesan, ¿no? La Sila de los Perros. Bueno, en resumen, ¿no? Es la historia de un grupo de cadetes, ¿no? Que estudian en el Colegio León Prado y que está inspirado, pues, ¿no? En que Mario Vargas Llosa estudió un año en este colegio, ¿no? Mario Vargas Llosa estudió en el Colegio León Prado el tercero de secundaria. Estuvo un año. Y a partir de esa experiencia, ya, ¿no? Escribe esta novela, La ciudad de los perros. Es una historia, ¿no? De un grupo de cadetes que nos cuentan cómo, ¿no? Es la educación militar, ¿no? Es una educación, pues, digamos, eh, según el autor, ¿no? Inapropiada. O sea, Mario Vargas Llosa está en contra de que un adolescente, ¿no? Estudie en un colegio militar. O sea, él dice, no, realmente no existe educación en un colegio militar. O sea, no, una educación escolar. Porque en un colegio militarizado como el León Prado, ¿no? Prima esto, ¿no? El sistema autoritario, ¿no? De enseñanza militar. Entonces, en este colegio se forman pandillas, ¿no? O sea, los cadetes entre ellos se roban,
entre ellos no se agreden, y entonces el machismo, ¿no? Es un valor, o sea, eso es curioso, pues, ¿no? O sea, el más macho cadete es el mejor visto, ¿no? El más violento es el mejor visto. Y entonces es un absurdo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Conversión la Catedral, que según la crítica es su obra maestra, ¿no? Todos los críticos dicen, ¿no? Que la mejor novela que ha escrito Mario Vargas Llosa se llama Conversión la Catedral. Y entonces, ¿no? Acá se cuenta la historia, ¿no? De un hombre llamado Zabalita, ¿no? Santiago Zavala, Zabalita. Claro, ¿no? También esta novela tendría algunas relaciones con la vida de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que cuenta más o menos lo que él hacía cuando estudiaba en San Marcos, ¿no? Vargas Llosa estudió en San Marcos en pleno ochenio, entonces, ¿no? Esta novela está ambientada, pues, en el ochenio de Odría. Entonces, es una novela política que denuncia, ¿no? Que denuncia, digamos, ¿no? Las atrocidades que cometió Odría, ¿no? Siendo un dictador. Entonces, Zabalita de alguna forma sería, pues, ¿no? Le hace algún guiño, ¿no? A la biografía de Mario Vargas Llosa. Eh, Como dice su título, es una conversación, ¿no? Es una conversación entre Zabalita y el negro Ambrosio. Y entonces, Zabalita es el hijo, ¿no? De un empresario millonario, es uno de los hombres más ricos del Perú, ¿no? Es su papá, Efraín Zavala, ¿no? Zabalita es el último hijo. Y este Zabalita hace todo lo que no quiere el papá, ¿no? El papá es millonario, empresario, el papá es socio, ¿no? Del dictador, de Odría, ¿no? Hace negocios con el dictador. Y, y entonces Zabalita, ¿qué hace, no? Zabalito, pues, termina su colegio, ingresa a San Marcos, ¿no? Cuando el papá quería que ingrese a la católica. Y entonces, ¿no? Contradiciendo a su padre, Zabalita ingresa, ¿no? A San Marcos. Ahora, ¿por qué para el papá era terrible esa noticia, no? Porque el papá, que es un empresario, un millonario, que además no hace negocios con el dictador, o sea, con Odría, el papá tiene la idea, ¿no? De que en San Marcos estudian puro comunistas, ¿no? Y él no podía aceptar que el hijo de un empresario sea un comunista. Por eso quería que estudiara en la católica, pero Zabalita pues se fue a San Marcos, ¿no? A estudiar letras, ¿no? Leyes, letras, ¿no? Y entonces para el padre esto es terrible, ¿no? Y es cierto, ¿no? Zabalita nos va a contar de que en San Marcos, cuando ingresó a San Marcos, de verdad se hizo comunista. Va a pertenecer a una célula, ¿no? A una célula comunista. Ahí conoce a una chica, ¿no? A una chica provinciana de quien se enamora, con quien convive. Y lo más terrible para Zabalita, ¿no? Es cuando descubre que su padre trabaja con el dictador, ¿no? Y entonces, como buen samarquino, rompe con su papá, ¿no? Entonces, mutuamente, ¿no? Se separan. El hijo decepcionado del papá porque hace negocio con el dictador, el papá decepcionado de que su hijo es samarquino, ¿no? Bueno, no aparecen las claves acá. Para la siguiente semana los colgaré, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, hemos recordado, pues, a grandes rasgos, ¿no? A tres grandes escritores peruanos, ¿no? Ribeiro, Varela y el genial Mario Vargas Llosa. Así que les pido por favor que lean la separata, ¿no? Que está ahí todo completito. Acá en 50 minutos no podemos explicar como nos gustaría, ¿no? Al detalle las obras de Mario Vargas Llosa, sino que está diseñado así, ¿no? El sílabo. Bueno, lo único que les puedo decir, ¿no? Es que estudien, ¿no? Furiosamente. Quedan 2 semanas, ¿no? Porque San Marcos siempre se va a ingresar estudiando furiosamente. Es la única forma, no hay ninguna cábala, ninguna magia, ningún milagro, nada, ¿no? El chico o chica que estudia furiosamente todos los días, ese siempre ha ingresado a San Marcos. Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo martes.